continuar en sintonía de noticias a las 2 p.m. Como le prometimos antes de la pausa, llegó el momento de la entrevista del día. Estaremos hablando de las elecciones a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y para ello le damos la bienvenida a nuestra invitada Lucrecia Pérez de Red por la Integridad. Muchísimas gracias, Lucrecia, por acompañarnos. Gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, Lucrecia, por acompañarnos. Hablamos de la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Ya van dos organismos que eligen. El Colegio de Abogados, que entró a una segunda vuelta, y lo que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos espera en la elección y por qué es importante esta elección de magistrados? Bueno, primero que todo, a nivel de organización, nosotros hemos venido trabajando en promover la vinculación ciudadana en procesos que construyan justicia, desarrollo y democracia, y dentro de una de las acciones principales que nosotros hemos venido haciendo es el monitoreo y la observación y vigilancia de cómo se desarrollen cada uno de estos procesos de elección, principalmente de nuestras autoridades del sistema de justicia, para que puedan llegar las personas idóneas para cada uno de los puestos y que cumplan con el artículo 113. Lo que nosotros definitivamente pues consideramos que este proceso es importante, el tema de la Corte de Constitucionalidad, porque es prácticamente la raíz y es el que decide sobre todo tema del sistema de justicia y conoce principalmente amparos, impugnaciones que se desarrollen para cada una de las diferentes dependencias que conforman el sistema de justicia. Entonces, nosotros, por ejemplo, el día de ayer estuvimos monitoreando y vigilando. Prácticamente fuimos observadores como organización en 14 departamentos del país, para poder garantizar de que cada uno de estos procesos y esta elección se desarrollara de forma transparente. El reto, definitivamente lo que nosotros debemos de esperar es que pues ya la Corte Suprema de Justicia ha elegido, pero ahora que se dio una segunda vuelta para el Colegio de Abogados, impulsar al voto, principalmente los abogados y los profesionales que están pues ya en el padrón electoral del Colegio de Abogados, en esta segunda vuelta para que pues, pueda ser de una forma transparente y que pueda quedar el mejor candidato para titular y suplente que cumpla con los requisitos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué podemos esperar ahora de los otros organismos que aún falta que den a conocer quiénes serán sus representantes? Sí, lo que nosotros debemos de exigir como ciudadanía es que este desarrollo pues cumpla con, este proceso cumpla con los principios, tal vez las dependencias o este proceso de elección no estaba regido por las comisiones de postulación, pero las instituciones y las que están haciendo pues este proceso lo han hecho público, ¿verdad? Han cumplido con el principio de publicidad de este proceso y eso fortalece definitivamente la democracia y la transparencia en este proceso. Pero los retos que tenemos o que tienen cada una de estas dependencias, que faltaría el Consejo Superior Universitario, el Congreso de la República y definitivamente también el Ejecutivo, es hacer visible estos procesos. El Congreso de la República creo que es uno de los que tiene también la lupa sobre la ciudadanía, tiene una lupa sobre ellos. Creo de que estas tres instancias, bueno, las 5 al final, pero las que faltan, no deben de olvidar el despertar ciudadano que está desde el 25 de abril y que una de las principales expresiones de exigencia también fue la manifestación que se hizo el sábado pasado, en donde también se exige una Corte de Constitucionalidad digna y honrada, ¿verdad? Entonces, considero de que este llamado que estamos haciendo como ciudadanos, las organizaciones que estamos organizadas para que este proceso se desarrolle con transparencia, pues ojalá que estas instituciones lo puedan tomar en cuenta y que se pueda de alguna manera pues fortalecer este proceso, ¿verdad? Tú nos hablabas de que habían utilizado como fundamento el artículo 113 de la Constitución. ¿Por qué este artículo en específico? Porque es el artículo que nos requiere, o cualquier persona que pueda ser funcionario público, requiere de idoneidad, méritos y honradez. Alguna de las cosas que en su momento pues se ha debatido y que es una de las cosas que también nosotros como organización promovemos es el tema de honorabilidad. La honorabilidad parte de que nosotros estamos construyendo ciudadanía, habla mucho de nuestras acciones. Definitivamente es algo, en este momento no está como un sistema de cómo medir el tema de honorabilidad, pero es una de las cuestiones que como ciudadanía sí debemos de exigir
Y, por ejemplo, nosotros habíamos estado también monitoreando o hemos promovido que se monitoree y que se pueda observar y analizar el perfil de cada uno de los candidatos. Por ejemplo, para las personas que hemos tenido diferentes diálogos y análisis a nivel regional con profesionales y donde también estuvieron participando pues, personas que ya representaban diferentes instancias. Y pues una de las cosas que mencionábamos en cada uno de estos diálogos era de que era importante que las personas votantes, los profesionales votantes también pudieran conocer cada una de las sentencias o que han emitido ya personas que se estaban postulando para poder conocer también su línea o su interés, ¿verdad? Porque es también un proceso individual, como por ejemplo las personas que llegan al Congreso, que llegaron a postularse al Congreso, ¿verdad? Para ser tomados en cuenta. Entonces, es un proceso que nosotros también podemos vigilar y también podemos dar a divulgarlo de los perfiles de las personas que ya se están postulando en el Congreso, que al final creo que también era el Congreso, el Colegio de Abogados, donde la ciudadanía podemos incidir. Hablemos ahora, Lucrecia, como tú mencionabas, el despertar ciudadano y en este momento dónde se puede incidir por parte de los guatemaltecos. Pero ¿qué sucede si al final, cuando ya las distintas instancias den a conocer quiénes son los representantes y los ciudadanos no se sienten identificados con ellos y más con este llamado que se hace en contra de la corrupción? ¿Qué crees que podría llegar a pasar con este monitoreo que ustedes han realizado también a la población? Sí, por ejemplo, el despertar ciudadano nosotros lo vimos, como una de las líneas de acción que nosotros hemos venido haciendo es vigilar que estos procesos se desarrollen con transparencia. Estuvimos haciendo diferentes campañas de acercamiento para que el Colegio de Abogados pues incrementara también el tema del número de votantes, ¿verdad? Porque muchos también se abstienen. En algunos departamentos, por ejemplo, yo estuve monitoreando el Progreso y ahí, por ejemplo, dice que, o sea, según profesionales se había tenido la tendencia en que en otros procesos han participado solo 15 profesionales emitiendo su voto. Esta vez fueron 50 los que monitorearon y se esperaba, los que votaron y se esperaba el voto de 100 profesionales. Fue un avance en el tema de votación y nosotros pues a nivel institucional también consideramos de que puede ser de que haya sido también por el proceso que ha venido desde el año pasado y también casos de alto impacto que seguramente llegarán a la Corte de Constitucionalidad. Lo que nosotros como ciudadanía, como organizaciones y ojalá pues que se puedan sumar más organizaciones también sociales, es definitivamente monitorear cada una de las personas que llegaron a ser electas cuando las 5 dependencias ya, las 3 que faltan divulguen, el CAN también que en segunda vuelta, pero estas 4 instituciones tendrán el reto de garantizarnos poder tener a magistrados que vayan a responder en realidad a defender el orden constitucional y que nosotros estemos también pendientes de aquellos amparos, aquellos recursos que están dentro de la Corte de Constitucionalidad que todavía no se han conocido, de que puedan ser conocidos por esta Corte de Constitucionalidad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claros como ciudadanos, consideramos también que la información cuesta mucho que llegue a la ciudadanía, pero el mantenernos informados, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad tiene el gran poder o tuvo el gran poder, por ejemplo, de ver los artículos, enmiendas que el Congreso de la República hizo sobre la ley electoral y de partidos políticos. Eso es algo que ahí está un ejemplo claro del poder que tiene la Corte de Constitucionalidad, el decir que sí era bajo el orden constitucional y aquellos artículos que se estaban proponiendo, las reformas, cuáles no. Y, por ejemplo, otras leyes que verá, como por ejemplo está otra ley que era la ley de juventud o otra también de desarrollo rural que seguramente verá. Entonces son cuestiones que nosotros también debemos de monitorear qué es lo que llega a la Corte de Constitucionalidad, cuáles son esas resoluciones que se emiten y vigilar, o sea, cada una de los votos, cómo eligen la Corte de Constitucionalidad. Uno de los casos, por ejemplo, que fue también trascendental fue, si se recuerdan, cuando fue conocieron sobre el amparo de Sandra Torres. Entonces son unas cosas que nosotros debemos de monitorear, cuál es la votación, cuáles son los votos esos razonados. Entonces eso nos va a decir mucho sobre nuestros magistrados que están dentro de la Corte de Constitucionalidad.
Efectivamente. Vemos que la importancia de la Corte es última, porque ahí llegan todos aquellos recursos, amparos, modificaciones ilegales que se den a lo largo y ancho de la capacidad del Estado. Así es. Pero ¿qué participación de la ciudadanía debe de haber? ¿Debe de modificar? ¿Qué consideran ustedes que debe de hacerse para que exista una mejor participación? ¿Una modificación tal vez a la ley de comisiones de postulación? Sí, ese es uno de los grandes retos que tenemos como ciudadanía, que se pueda también regular en algún momento también los tiempos. Bueno, eso también está en la ley electoral y de partidos políticos. Ojalá que a nivel institucional, por saber el poder que tiene, por ejemplo, el Colegio de Abogados, ojalá que se pudiera en algún momento regular el tema de tiempos de campaña y de propaganda y el costo, ¿verdad? De cuánto requiere también cada uno de los candidatos, porque una de las principales observaciones que nosotros vimos el día de ayer era que había existencia todavía de propaganda a las afueras de cada uno de los centros de votación. De alguna manera no lo vemos equitativo porque no todos los candidatos tienen la oportunidad para desarrollar este proceso de esta misma manera. Entonces no sería un proceso equitativo. Lo mejor o lo ideal como ciudadanos creemos de que debería de ya no existir propaganda el día de las votaciones. Claro que nosotros vimos, por ejemplo, la movilización de profesionales que motivaban por vía de teléfono o los iban a traer hasta su trabajo para que llegaran a tiempo de emitir el sufragio, ¿verdad? Son una de las cosas que pues nosotros visualizamos, pero que definitivamente este voto debería de ser secreto, de que no se movilicen por algún ofrecimiento en particular. Y como es una elección también, en algunos casos, pues el tema del sistema de justicia, nosotros consideramos de que incluso es más importante las elecciones de la Corte de Constitucionalidad que la elección popular. Pero a la misma vez, como carecemos, o la ciudadanía, la mayoría, carece de información, vulnera a que no sea transparente el proceso, ¿verdad? Entonces, lo primero que deberíamos de pedir es que todo sea transparente y que los ciudadanos nos involucremos en este proceso. Muchísimas gracias, Lucrecia Pérez, por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 p.m. Ya tiene usted entonces un panorama más amplio de estas elecciones a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, Carolina, la lucha continúa por conseguir una Corte de Constitucionalidad digna. Pero ahora es momento de conocer la información en el ámbito nacional e internacional de los deportes con Luis Solares.